El Señor esté con vosotros. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando la Navidad. Estamos adorando al niño Jesús que ha nacido entre nosotros. El domingo pasado tuvimos la celebración de Sagrada Familia. Y hoy, en este segundo domingo después de la Navidad, contemplamos el Verbo hecho hombre. Cuando el mundo empezó a existir, el Verbo ya existía, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta palabra, este Verbo estaba en el principio con Dios. La gran idea de Juan es que Jesús no es sino la palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios, y la razón de Dios que sostiene el mundo, que ha venido a la tierra en forma humana y corporal. Aquí, al principio, Juan dice tres cosas acerca de la palabra, es decir, acerca de Jesús encarnado. Primero, la palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Juan nos está diciendo es esto: la palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. San Juan nos dice que la palabra era Dios. Cuando Juan dijo que la palabra era Dios, no estaba diciendo que Jesús
es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. De dos personas íntimamente compenetradas, se dice que piensan y sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce a una, es como si se conociera a la otra. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamientos, sentimientos y carácter, que conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. San Juan Bautista dice en el Evangelio de San Lucas: en medio de vosotros está uno que no conocéis. Él viene detrás de mí. Existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Qué bella confesión de Cristo. Antes que yo existiera, ya existía Él. Cristo lo va a decir un día ante sus perseguidores cuando le decían: ¿no tienes 40 años y dices que tú has construido este templo? Decía Cristo: antes que Abraham, vuestro padre, existiera, ya existía yo. Antes que el mundo comenzara a ser, el Verbo de Dios ya existía. ¿Qué consistencia la de este verbo, la de esta palabra eterna de Dios? Por eso tenemos que ahora hacer un acto de confesión en esa anterioridad, en esa preexistencia del niño que ha nacido en Belén. Ya existía antes de que lo concibiera María en sus entrañas. Es la única mujer que puede decir: he concebido en mis entrañas un hijo que ya existía antes que yo. Me creyó a mí, que soy su madre, en cuanto a lo humano, pero ya existía. Si perdemos esta perspectiva divina, eterna, omnipotente, amorosa, lo infinito de un Dios, perdemos el verdadero sentido de Cristo. Cristo es el que dice San Juan: antes que yo existiera, ya existía Él. Muy queridos hermanos, Juan ha meditado y escrito acerca de la palabra de Dios, esa palabra poderosa, creadora y dinámica, que fue el agente de la creación, esa palabra guiadora, directora, controladora, que pone orden en el universo y en la mente humana. Estas ideas les resultaban conocidas y familiares tanto a los judíos como a los griegos. Y ahora dice la cosa más sorprendente y maravillosa de todas: esta palabra que creó al mundo, esta razón que mantiene el orden del universo, se ha hecho una persona que hemos visto con nuestros propios ojos. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, a quien nadie ha visto nunca, se ha incorporado en nuestro mundo. Ha querido realizar la salvación no de arriba abajo, sino entrando en nuestra misma realidad, haciéndose hombre con nosotros, Emmanuel. Dios ha descendido hasta nosotros para elevarnos hasta Él. Vivimos el término de un tiempo difícil y empezamos a caminar en este nuevo año con la luz que brilla en la tiniebla, la luz de Cristo. Ponemos en Jesús presente en este pesebre todas nuestras intenciones y todos nuestros buenos propósitos. Papa Benedicto XVI nos dice que el pesebre es una escuela de vida donde podemos aprender el secreto de la verdadera alegría. Esta no consiste en tener muchas cosas, sino en sentirse amado por Él, en hacerse don para los demás y en quererse unos a otros. José y María están llenos de profunda alegría
en la cueva de Belén. Y lo están porque se aman, se ayudan y sobre todo porque están seguros de que en su historia está la obra de Dios, quien se ha hecho presente en el pequeño niño. Damos gracias a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, porque estamos disfrutando su presencia verdadera. Terminamos con las mismas palabras del Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que así sea.